Hola, me llamo Kevin y estamos haciendo el Prisma y me gusta mucho porque es más, o sea, está guapo el proyecto. A mí me gusta este proyecto porque nos ayudan a trabajar con cámaras, el tema del audio, el vídeo. Y totalmente las fotos, claro. ¿Y usted qué piensa? Nada. Hola, em dic Aina i estic molt contenta de participar al projecte Prisma. Me llamo Iman y estamos haciendo el proyecto Prisma y de momento me está encantando porque es tal de grabar y es súper chulo. Hola, soy Victoria y estamos haciendo el proyecto Prisma y pues tratará sobre los abuelos y pues estoy contenta para ver cómo termina. Bueno, aquí estamos en el Parque Ferran Reyes dando una vuelta para conocer un poco la zona i per aprender a gravar. Hola, bones. Estem al primer dia del projecte Prisma i avui ens han presentat el projecte i serà intergeneracional i bueno, què t'ha semblat a tu? Bueno, ha sigut un bon començament, s'hem anat coneixent tots i ara ja el primer dia comencem a gravar i és com que, uau, Mola, comenzamos con potencia aquí. Sí. Ahora os voy a explicar un poco lo que hemos ido haciendo durante estos días en el proyecto de Prisma. Y lo que hemos ido haciendo los primeros días comencemos a ver vídeos. ¿Creéis que la belleza es solamente para estas edades o cómo va? No. O sea, lo que veo yo con lo que has dicho, yo o sea, no lo tomes mal, pero o sea, en plan, lo he tomado como que si los yayos, por no decir, no deben de tener sueño, sí. Uno como yayo también tiene sueño igual que nosotros los jóvenes. O sea, a mí, mi abuela me ha dicho que le gustaría ir a París. O sea, es algo que ella quiere antes de morirse, o sea, que todos tenemos un sueño que hacer. Después empecemos a idear un poco el plan de vídeo que queríamos hacer, en plan haciendo y creando preguntas para hacer a la gente, en este caso a los señores mayores, y haciendo preguntas, ideando un poco preguntas sobre el barrio, sobre ellos mismos. ¿Qué diferencias observas entre tu juventud y la actual? ¿Qué cambiarías de la sociedad? Vas fer servei militar? Quant de temps portes al casal i com et trobes dins? Quina música t'agrada? ¿Te consideras una fuente de sabiduría para alguien? ¿Qué le aconsejas a la juventud de hoy en día? ¿Qué piensas de la vida hoy en día? ¿Cómo ha cambiado el comercio en el barrio? Y después, ya evolucionando los días, fuimos al casal de Gent Gran de aquí, de Navas, y les hicimos unas cuantas entrevistas a uno de ellos, a uno de esos señores, y resultó ser gente muy maja. ASMR. ASMR es esto. También. Vale. La cosa que más me ha gustado de estar en el proyecto de Prisma fue ese día que fuimos a hacer fotografías en Plaza Islandia y pues creo que desde mi punto de vista resultaron ser unas imágenes increíbles, así veremos. A mí se me está durmiendo la mano. No. Voy a grabar yo, me siento muy cineasta. ¿Qué le gustaría conocer? Vale, vamos por aquel lado. De acá o de otros países. Yo quiero ir a Australia y a la India. Vamos a encontrar una mansión con nuestro amor. Hola, amiga. Gustavo, tú sabes hacer fotos, ¿verdad? Ya hemos gustado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? ¡Oh, vale! Es que estoy en racha con los nombres. Hola, somos el grupo de Yovas y hemos venido a hacer una jornada literaria, a hacer fotos. Amb febre al cor i tremolant les mans. Volem sempre un diàleg assenyat. Pero él daba la vida y nadie se la iba a arrebatar. Hijo mío, por favor, que España entera se afana.
que no me levanto porque no me da la gana. Ella sabe que contenta iba yo todos los días, con mi cántaro a por agua tan llena de fantasías. No coges el coche, coge la bici, deja la moto y coge el metro. Eres un libro de historias que escribo por las noches. Te grito lágrimas de llanto, me duele el alma de pensar lo que siento. Destrozame para levantarme por las mañanas frías de invierno. Qué pena has creado en mí, envenenando mi corazón, llorando por las veces que me pegaste, llorando porque me marcaste. Convertiste un mar de lágrimas que ja no veo, te fuiste. M'he sentit buida i sola, ja no em quedava res. Vaig sentir com apagava, que la meva vida es consumia a poc. Vaig veure com passava la meva vida pels meus ulls, des del moment que vaig néixer fins ara, al moment de la meva fi, la qual s'acostava. No ho dic jo, ho diu el meu cor, els meus cabells blancs i les meves arrugues, que em feia sentir desfigurada. Una vegada més em vaig mirar al mirall i estava jo, sola, com sempre m'havia sentit. Però aquesta vegada era de debò. Ningú em quedava, ningú que m'acompanyés, ningú al meu costat, ningú a la meva esquena. Sola estaba yo, sola amb el cor. Vale, pues me ha gustado mucho. Me pareció muy interesante la manera en que las personas mayores expresan sus sentimientos a través de la poesía. Me he dado cuenta que es cierto que antes se utilizaba más la poesía para conquistar a sus parejas y esas cosas porque hablaban del amor y me pareció muy interesante ese punto de vista y las metáforas que utilizaba. Ver a la gente con tanta atención y sobre todo la música de fondo que como que lo hizo más bonito todo. Las jornadas literarias intergeneracionales me ha parecido una experiencia guay, sobre todo la participación del Centro A Ver de Navas. Creo que ha sido una de las mejores y además de ser jóvenes, pues bueno, así pierden un poco la vergüenza y estuvo guay. A mí me gustó mucho, muy interesante también. Lo que más me ha gustado, pues conocer la opinión de la gente mayor, porque a veces la opinión que tenemos no es tan distinta. Yo creo que el trabajo intergeneracional, para empezar, lo que puede hacer es que dos colectivos aparentemente tan opuestos de la sociedad se conozcan mejor. En concreto en el barrio pienso que mejora mucho el aislamiento que sienten las personas respecto de las otras y la incomprensión que hay muchas veces, ¿no?, respecto de las personas mayores con los jóvenes y viceversa. Muchos de ellos comentaron que el tema del prisma y el parlante les ayudaba a ser personas un poco más críticas con la sociedad. Y creo que es importante que toda dinámica, toda actividad en la cual pretendas educar tenga que tener una reflexión y una acción social detrás. El proyecto sirve para conocer una parte también del barrio de Navas, convivir con los abuelos, saber tratar a la gente mayor y más que todo por cultura, creo yo, para saber convivir con la gente.